eh, de esta noche, y hoy vamos a estar hablando de la visión completa, ¿no? La visión completa de que los sueños también tienen gigantes, pero también la visión completa del evangelio, la visión completa del propósito de Dios. Y yo quisiera compartirles, y si no se preocupen, si ustedes no lo logran ver, yo lo voy a leer de todas maneras. Números 13, este es el Antiguo Testamento, es libros que muy posiblemente Moisés los escribió, y vamos a estar leyendo. Vamos primeramente con la palabra que Dios le da a Moisés. Ellos están a punto de entrar a Canaán, a la tierra prometida, que Dios le había prometido. También está ahí en Éxodo 33 esa promesa, pero la vuelve a repetir en Números 13. Recordemos que ellos vienen peregrinando desde Egipto. Dios abrió el mar, Dios hizo grandes maravillas en ese peregrinar. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, y esta es la clave, la cual yo doy a los hijos de Israel. Él estaba hablando de reconocer, y ya vamos a hablar por qué dice que vayan a reconocer. Pero él dice: yo ya las doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, cada una de las 12 tribus iba a escoger a lo mejor o al mejor representante, al que tenía más honor, más abolengo, y lo iba a mandar como espía. Pero van y veamos cuál es el mensaje que traen. Dice en Números 13:27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Es decir, se cumple la promesa del Señor. Y este es el fruto de ella. Es decir, traían muestras de que era una buena tierra que daba buen fruto. Es decir, era una tierra fértil. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Quiere decir que tenían capacidad bélica, que estaban bien organizados. Y las ciudades muy grandes y fortificadas, lo cual eran difícil de asediar y difícil de conquistar. Y también ahí vimos a los hijos de Anac. Así era una manera en que le decían a la gente que era muy grandota, a los gigantotes. Amalek habita en el Negev. Empieza a hablar de las diferentes tribus. Y el eteo, el jebuseo, el amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. Caleb no estaba de acuerdo con lo que ellos habían dicho y dice lo contrario: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gente, y habla de la raza de gigantes, y dice, y ya empiezan aún a bajarse, y a nuestro parecer nosotros éramos langostas, y así le parecíamos a ellos. Muy bien, solo hablando de este tema, ¿por qué le dije que es la visión parcial? Porque a veces hay un problema cuando predicamos el evangelio parcial y cuando entendemos el evangelio parcial y entendemos las cosas bien parcializadas. Yo creo que eso del conocimiento parcial, de la fe parcial, se ve mucho aquí en estos que mandaron. Y déjenme explicarle por qué es tan peligroso eso. Yo, si pudiera hablar de tal vez cuál fue la peor noche de mi vida, fue una noche que yo estaba fuera del país y pasó una emergencia hospitalaria con uno de mis hijos. Esa ha sido una de las experiencias más tristes. Yo siempre le pedí al Señor que no pasara, pero pasó y no pude estar en el lugar. Y aunque no fue riesgo de muerte, sí fue algo bastante complicado, sí requirió la entrada a un quirófano, sí requirieron ciertas cosas bien complicadas, y yo lejos, sin poder tomar un avión, sin poder venirme corriendo. Esa noche yo me sentía como un león enjaulado y me sentía muy ansioso. No dormí un solo minuto y estaba pensando en el hospital, tratando de conectar a mi esposa, hablando con el doctor, complicadísimo.
Y en esa necesidad yo dije, yo necesito palabra de Dios, pero no me siento muy fuerte para leer la Biblia. Quisiera que me la prediquen. Y me metí a YouTube y dije, voy a poner prédica y voy a poner el que tenga más vistas en YouTube. Y empecé a oír una prédica y me sentí como alguien muriendo de hambre y que le dan unos churros. Es decir, está ok, pero realmente eso no es comida, porque era un evangelio muy parcial el que se oía en esa prédica. Empezó diciéndonos a todos que estábamos oyendo eso, que éramos muy guapos, que éramos hijos de un rey, que éramos lo máximo. Y yo decía, esta es una prédica parcial y habla solo de una parte. Sí, qué bonito, somos hijos de un rey, comprados a precios de sangre, pero también Él nos libra de algo, también necesitamos esperanza de la muerte. Y no sé, me sentí como que muy insatisfecho porque más allá de la oratoria o de lo que sea, es el mensaje, es el contenido. ¿Y qué tiene que ver esto? Es que, mire, esta historia, y ya va a ver por qué le digo esto de lo parcial, de creer un evangelio parcial y de predicar un evangelio parcial es sumamente riesgoso. Mire, el Señor habla con el pueblo de Israel y le dice, Moisés, te recuerdo que esa tierra ya está dada. Es decir, había un propósito eterno que ya se había desatado en el cielo. Y dice la palabra del Señor, lo que ustedes aten en la tierra, yo lo ataré en el cielo, y lo que ustedes desaten en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Y lo que Él nos está diciendo, que a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos tal poder en la oración y en la fe, que todo lo importante pasa en el cielo. Si usted piensa esto, por un momento, y aún lo puede repetir en su mente, puede decir, todo lo importante está en el cielo. No me refiero a la estratosfera, no me refiero a las nubes, sino al reino espiritual, ¿no? Ahí pasa todo. Por eso el Señor nos dice, no tiene lucha contra carnes ni sangre, sino contra el Olejasem, contra el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo importante pasa en el reino espiritual. Y en el reino espiritual el Señor le había dicho a Moisés, esta tierra ya te he dado, es parte de mi propósito, se lo dije a Abraham, Isaac, se lo dice a Jacob, y esto es parte de mi propósito, hay un propósito eterno, y que vayan los espías, ahí cuando usa la palabra reconocer, y esto de reconocer era un método estratégico. Ellos no iban a ver si la tierra, pues Dios se la daba o no se la daba. Dios ya les había dado que sí se las iba a dar. Ellos iban a hacer un reconocimiento de la bendición de esa tierra y, lo más importante, un plan estratégico para conquistarla, un plan para ver cómo le entramos a esta tierra que ya dio. Sin embargo, ellos iban solo con un propósito estratégico y salieron con una consecuencia eterna. ¿Por qué? Porque como hubo un representante de cada tribu y 10 de todos los representantes y la mayoría de los que estaban ahí se acobardaron y creyeron más todo esto que dijeron los espías. Ellos no entraron. De hecho, los únicos dos que estuvieron llenos de fe, que fue Caleb y Josué, fueron los únicos que entraron. Todos los demás murieron en el desierto y no entraron a la tierra. Entonces, ¿qué puede pasar? Que a veces aún cosas sencillas cambien el propósito eterno de Dios en nuestra vida. Cuando estamos enfrentando algo, ¿qué puede pasar? Que eso que es algo de vida, en coyuntura, yo lo aborde de una manera tan negativa, una manera tan tóxica y una manera tan no cristiana que afecte y que tenga consecuencias eternas. Yo le voy a decir una cosa. En sí, lo humano es humano y se vive en este cuadrante de vida. Sin embargo, nuestra manera de abordar lo humano, lo diario, lo común, puede tener consecuencias eternas, para bien o para mal. ¿Por qué estos 10 se acobardaron? Algunas razones. Yo quisiera hablar de algunas razones por qué se acobardaron. Y también hablar un poco de los que no se acobardaron. ¿Por qué no se acobardaron? Las razones por las que se acobardaron, en primer lugar, es porque ellos desconocieron el propósito. No que no lo conocían, no que ellos eran ignorantes al propósito, lo desconocieron. Es decir, ya había un propósito cumplido, ya había una promesa dada, pero lo desconocieron. Porque cuando ellos llegaron
y empezaron a ver que no estaba fácil, que no iba a ser como quitarle un dulce a un bebé, sino que iban a posiblemente tener una batalla cruenta, cuando vieron la posibilidad, ya me imagino, ¿no? Uno de los que estaba ahí pensando, y este grandote de 2,20 m me va a tocar a mí, cuando ya empezaron a ver eso, desconocieron el propósito. Y empezaron a pensar en, bueno, o sea, no está tan fácil, ¿no? ¿Sabe qué, amigo? Lo más importante en su vida es el propósito que Dios tiene. Eso es lo más importante. De hecho, lo vemos claramente en la Biblia. Dice, porque busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay un propósito, yo quiero alinearme a la voluntad de Dios. Decía David, mi deleite es hacer tu voluntad. Es decir, yo me quiero alinear a lo que vos querés. Yo me quiero alinear a lo que es importante para vos, y vamos a buscar eso primeramente, y todo vendrá por añadidura. También dice la palabra de Dios que si nos deleitamos en el Señor, dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Una vez más, ¿cuál es el propósito? Deleitarme en el Señor, alinearme en el Señor, buscar el propósito y la añadidura, la riqueza, la provisión, la tierra, el fruto. Eso es la añadidura, porque el propósito que Dios quería era dar una tierra como parte del plan de Dios para Israel, para que eventualmente viniera el Mesías. Todo es acerca de Jesucristo. El propósito es que viniera Jesucristo. Eso era lo central. Añadidura era darle a cada quien su parcela de tierra. Añadidura era que esa parcela de tierra fuera fructífera. Pero el propósito era que la voluntad de Dios se cumpliera. Sin embargo, ellos tenían un desconocimiento del propósito. Y ten cuidado, porque eso te puede pasar. ¿Por qué te puede pasar? Porque es tan fuerte la añadidura que sale sobrando el propósito. A eso me refiero con desconocer el propósito. Me importa tanto la añadidura, me pesa tanto la añadidura, que vale gorro el propósito del Señor. Y ese es el primer requisito para cobardarte para propósitos eternos, y para cobardarte y no ver la gloria del Señor. Es decir, todos los que se acobardaron no vieron a Jericó caer, todos los que se acobardaron no vieron el río Jordán abrirse, todos los que se acobardaron nunca perdieron el tufo a esclavo. Venían de Egipto de ser esclavos y seguían con la mente de un esclavo. Nunca lo hicieron porque desconocían la parte celestial central y miraban solo la parte de la añadidura. Eso se llama desconocer el propósito, que lo diáfano, que lo cotidiano, que lo tangible y lo material sea más importante que lo espiritual. Usted va a aquí hay varios vendedores, usted va a hacer un negocio y usted llega en la mente, yo tengo que hacer el negocio, eso está bien. Eso es añadidura, y nadie está en contra de la añadidura. Dios dice que te la va a dar, pero en el camino hay una oportunidad para hacer un trinquete, para hacer algo que no huela muy bien. Entonces te dicen, mire, si usted hace ese trinquete nos va a salir todavía más sabroso, y rasca, y si comamos. Y usted dice, está chivo, bendición de Dios. Pues sí. Dios me puso donde hay. ¿Qué manera de tergiversar? Usted desconoce el propósito, porque el propósito de Dios es que sus hijos caminen en integridad a través del mundo. Entonces decir, mire, fíjese que no puedo, porque eso está en contra de las reglas, y sobre todo eso es un delito, y en buena onda mejor no, fíjese. Entonces usted está cumpliendo el propósito eterno, y eventualmente la añadidura vendrá. Pero cuando desconocemos el propósito, empezamos a seguir ese perfil de cobarde, a mantener el tufo a esclavo, y a empezar a estar destinados a no entrar a la tierra. Segunda cosa, ellos tenían una tenían una visión condicional de la fe. Es decir, Dios le dijo que iba a haber una tierra prometida, se lo dijo. Dios le dijo que iba a fluir leche y miel, se lo dijo. Dios le dijo que iba a haber pueblos fuertes, se lo dijo. Dios dijo que ellos iban a sacar a esos pueblos, se lo dijo. Dios le dijo tanto de la leche y miel como le dijo de los gigantes.
Sin embargo, ellos tuvieron una visión bien y una fe bien selectiva de lo que Dios dijo. Una visión y una fe selectiva de lo que Dios dijo. Mire, yo le pregunto acá, ¿cuántos creen que Dios nos va a bendecir? ¡Aleluya! Todos. Dios nos va a bendecir y yo te he puesto por cabeza y por cola, no por cola, y yo voy a extender el sitio de tu territorio. Oh, sí, por supuesto. Eso lo dice la Biblia, pero Romanos 5 también dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. También dice el Salmo 34, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Cuando hablamos de consuelo, es que hablamos de sufrimiento. Y los dos vienen. Si hablamos de los delicados pastos del Salmo 23, también hablamos del valle de sombra de muerte. Pero nuestra fe y nuestra visión de la bendición de Dios es bien selectiva. Es decir, bueno, te voy a dar un trabajo. Y por eso yo decía, los sueños tienen gigantes. Sí, Dios tenía un trabajo. ¿Y qué quiere decir? Que todos te van a tratar bien y que te van a decir, pase aquí, señor, pase, señora, póngale una alfombra roja para que pase el hijo de un rey. No, no quiere decir eso. Quiere decir que esa bendición, como trae bendición, también trae retos. Pero la bendición no añade tristeza. ¿Qué quiere decir? Que cualquier reto que Dios te dé, tú lo vas a poder sobrepasar en el nombre de Jesús. Y como viene la bendición, vienen los sufrimientos, pero mire, en ninguna parte que la Biblia hable de sufrimiento en los hijos de Dios, no habla de consuelo. De hecho, 2 Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Entonces, ellos mantuvieron ese olor a esclavo. Ellos empezaron a cobardar porque desconocieron el propósito. Solo se fijaron en la añadidura y no miraron lo celestial. Y porque tuvieron una visión y una fe parcial. Si usted cree en que Dios bendice, crea en que Dios castiga. Si usted cree que Dios añade, también crea que Dios quita. Yo creo que está en Deuteronomio 20 las bendiciones de la obediencia. Bendito será tu arteza de amasar, bendita tu casa, bendita tu establo, bendito todo, pero también después están las maldiciones de la desobediencia. Y si creemos en las bendiciones de la obediencia, con la misma pasión debemos de creer en las maldiciones de la desobediencia. Si creemos en cuando el Señor nos dice, yo estaré contigo hasta después de la muerte, también tendremos que creer cuando Él nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Por eso no nos van a sorprender los gigantes, porque vamos a decir, Dios me lo dijo, que me iba a dar esta tierra, pero que me iba a tener que romper ahí con todos los gigantes que aparecieron. Desconocimiento del propósito, visión y fe parcial. Tercera cosa que ellos tenían, miedo a una jornada que sentían interminable. Porque si ustedes se ven, ellos enlistan y dicen, mira, hay gigantes, y están los heteos, están los jebuseos, están los amorreos, están los cananeos, están, es decir, ellos miraban una jornada de demasiada batalla. ¿Saben cuánto tiempo duró la conquista de la tierra? Cientos de años, es decir, sí lo lograron. Y sí, por ejemplo, en el reino de David fue donde realmente, y por eso es uno de los reinos más preciosos, porque él logró ocupar esa tierra que Dios le dio. Pero ellos pasaron contra los filisteos, contra los asirios, contra los babilonios. Ellos pasaron luchando. Y cuando ellos llegaron y miraron todas esas tribus que estaban ahí, dijeron, esto no, hombre, esto no. Esto nunca nos vamos a terminar. Ellos tuvieron miedo a una jornada que sentían interminable. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he avanzado en la carrera, he guardado la fe. Ahora, para mí, la corona de justicia que tiene mi Señor Jesucristo. Él no dijo, peleé un ratito. Él dijo, he peleado desde que me dijo,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta el día que fue decapitado en Roma, el apóstol Pablo pasó peleando. Mire, la vida cristiana es comparada con la milicia, porque dice, sufre penalidades como buen soldado. Al mundo, el Señor Jesús vino, él mismo dijo, a trabajar, y no he parado de trabajar. Y a nosotros nos mandó a pelear la buena batalla. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener momentos de refrigerio, que vamos a tener momentos de gozo, pero que va a ser batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla, pero no se preocupe, porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces, batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla, victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. ¿Y sabe cuál va a ser la mayor victoria? Cuando usted muera, porque usted va a estar ausente a este cuerpo y presente en Cristo, y va a ver, y va a llegar y va a poder decir frente al cielo entero, he peleado la buena batalla. ¿Sabe qué? A veces uno quiere que la vida cristiana sea un spa. No hay ningún, ni sé cristiano, no ha habido ningún problema. Todo. La esposa ya no se enoja. Me dice cristiano. Los hijos son angelitos, todos y los mayores, todos me traen aquí mi cuota y me traen a honrarme y me dicen aquí tenga estos $100, $200. Me dice cristiano, no problemas en el trabajo, yo camino. ¿Quién le ha dicho eso? Si esta es una buena batalla y va a haber un reto y usted lo va a pasar y de ahí va a salir otro, pero yo le quiero decir una cosa. ¿A qué volvieron los que se acobardaron? ¿A qué volvieron? Al desierto, a morir ahí en el desierto, a morir como esclavos. Bueno, no esclavos porque el Señor los había libertado, pero nunca llegaron a ser una nación. Murieron como nómadas. Ok, usted no quiere pelear. Usted ya está cansada de pelear, de batallar, de ir al frente al sol. Primero, ¿quién le ha apoyado? Si es que eso, a mí nunca me apoyó ni mi papá, ni mi mamá, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos. Sí, hermano, pero la palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Le ha apoyado Jesús. Y Él le va a seguir apoyando. Pero si usted se raja, ¿qué vaya a hacer al desierto? Es que aquí o peleamos, porque si no peleamos, si no seguimos con un espíritu combativo en el Señor diciendo, Dios está conmigo y todo lo puedo en Cristo, y bueno, nos acobardamos y volvemos atrás. Tenían miedo a una batalla tras otra, ellos querían estar tranquilos. Y lo grave que hicieron ya al final, lo gravísimo, es que estaban tan acobardados que empezaron a hablar mal de la tierra. Cuando usted ve en el versículo 31, dice, es que no podemos subir porque son más fuertes. Y además, la tierra traga a sus moradores. Empezaron, ya no solo hablaban de, sí, es un sueño, es una promesa linda que Dios nos ha dado, pero está muy difícil lograrla. No, empezaron a hablar mal de la promesa. Empezaron a decir, no, pues si este volado, ni tan bonito que era, pues, ni tan lindo. Y como ya no tenían mucho argumento, empezaron a maldecirse ellos. Y decían, es que mira, la tierra ni sirve y nosotros somos unos inútiles. Y mira, hermano, mucho cuidado. Cuando vengan esos espíritus inmundos, y se lo digo de esa manera tan enfática, a tratar de convencerlo que este evangelio precioso no vale la pena morir por él. Mucho cuidado cuando vengan esos espíritus del mismo infierno a decirle, mira, hombre, pero es que esto de ser cristiano está muy yuca, hombre. No, hombre, sí, es que agarrarla al suave, papá. Pues, o sea, tranquilízate, hombre. Así como la Coca Light, bájale el azúcar, bájale la intensidad, tranquilízate. Eso no viene de Dios. Porque lo que está diciendo es, esta tierra no vale la pena morir en ella. Yo le quiero decir algo, por Cristo vale la pena vivir y por Cristo vale la pena morir.
esto vale la pena. Pero muchas veces no es que usted, sí, el evangelio es lindo, pero es que yo soy un inútil. Y eso tampoco viene de Dios. Cuando una persona se insulta, muy sutilmente, porque a no ser que ya esté ya por el psiquiátrico, no se echa una bandeada al mismo, ¿verdad? Aunque se dan casos. De todo se ve en la vida. Pero generalmente es muy sutil. Es que yo no puedo, es que yo soy un inútil, es que no me sale, es que soy un torpe. Mucho cuidado, eso no viene de Dios. Usted puede hacer una buena evaluación de sí mismo y decirte, fulano, decirte, Roberto, ¿qué te pasa? Estás acobardándote, eso no es posible. Pero yo no voy a ir diciendo, Roberto, sos una inutilidad, sos una basura, sos un torpe, porque eso me está metiendo al desierto y me está alejando de la tierra. Porque, por supuesto, que ningún inútil, ningún basura, ningún cobarde, ningún debilucho, ninguna debilucha va a entrar a la tierra. Entonces yo digo, yo eso soy, yo cómo voy a entrar a lo que Dios me da si soy eso. Pero la palabra de Dios dice real sacerdocio, pueblo escogido, pueblo adquirido a precio de sangre. Es que no es lo que usted es lo que Dios ve en usted. Y si Dios ve en usted a alguien capaz de enfrentarse a los hijos de Anac, a los gigantes, es que Él lo va a sostener. Mucho cuidado cuando desconocemos el propósito, cuando tenemos una visión y fe parcial solo en lo que nos conviene, cuando empezamos a cobardarnos a la batalla y nos queremos quedar en un rinconcito y ya no seguir, cuando empezamos a menospreciar el precioso evangelio de Jesucristo o a menospreciarnos a nosotros. Si solo vemos las palabras de Caleb, aunque en Deuteronomio extiende más las palabras de Caleb y de Josué, ellos dos tenían un espíritu diferente, tanto así que había una urgencia por cumplir el propósito. Y además de esa urgencia de decir, subamos ya, hagámoslo ya, hay un propósito eterno, tenían una confianza absoluta basada en la fe. Yo no sé cuál será el gigante, pero tal vez usted le está poniendo muchas largas a ese gigante. Usted ve que ahí está y que ahí usted no le ha querido entrar a eso y usted se está haciendo el mareado, pero hay que entrarle a esa tierra ya. Dios le ha hecho una promesa, usted lo tiene que tomar, hay que entrarle, hay que atreverse. Retomo las palabras del querido Manuel, que nos estaba contando cómo está enfrentando un proceso de cáncer y dice, yo sé que mi fe está viva y que Dios no me va a dejar y que entrémosle, pues, entrémosle. Ya no de, pues qué duro lo que me ha pasado, entrémosle, yo sé que Dios va a estar conmigo. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Ese deseo de decir, ahí hay gigantes, pero Dios me ha prometido mi sanidad y ahí voy con todos los poderes. Esa urgencia de ir y conquistar, no basado en una temeridad humana, no basado en la valentía o en el machismo humano, sino basado en la fe. Él me dijo que me manda, que me fuerce y sea valiente, que no tema ni desmaye porque Él estará conmigo. Ahí voy. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí voy. La Biblia dice que yo soy más que vencedor en aquel que me amó. Ahí voy. Pero si nosotros escogemos oír a las mayorías, nos vamos a quedar en el desierto. Que eso no pase, amigo, que eso no pase, amiga. Mire, usted está a la puerta de la tierra prometida. Esa tierra prometida puede ser desde verse con Cristo, que posiblemente todos nos veremos más tarde o más temprano, o poder empezar a ver cómo ese propósito se cumple en su vida. No se quede afuera. No menosprecie el evangelio, no se menosprecia a usted mismo, no desconozca el propósito de Dios y prime la añadidura. No, mi amigo, entremos a esa tierra, tomemos lo que el Señor nos ha dado. Si Dios nos puso en este mundo, es para ganar en su nombre. Y no me refiero a ganancias materiales, que son añadidura y que Él las va a dar, o a ganancias
para que nuestro nombre sea engrandecido, a la ganancia de ver su propósito cumplido y a la ganancia de ver a su precioso Hijo caminando en nuestra vida y la de nuestros hijos. ¿Por qué no tomamos un momento de oración? Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu enorme misericordia a todos los que estamos ahora reunidos. Señor, posiblemente ha existido ese espíritu de menosprecio en sí mismo, ese espíritu de acobardamiento a la batalla, a la jornada de batalla. Ya no puedo, ya no tengo fe, una fe parcial. Voy a tener fe, pero solo que Dios va a hacerlo todo fácil. Una fe conveniente, una fe endoflexa, una fe que se acomode a lo que yo quiero, pues, y no a lo que Él quiere, desconociendo el propósito eterno que tú tienes en nosotros. Señor, aunque hayan gigantes, esta tierra tú no las has dado y nos la diste ya como un propósito eterno, ya esté dada. Solo tenemos que reconocer y entrarle. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que está y te pido que nos llenes con el hálito de vida, que nos des de tu fuerza, que nos des de tu confianza, Padre amado. Tú no nos quieres en el suelo. Dice tu palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Señor, tú no nos quieres en el suelo, tú no nos quieres deprimidos, tú no nos quieres tirados al piso. Tú quieres, Señor, que nos levantemos y que tomemos la tierra, el propósito por el cual nos trajiste a este lugar. Esa es nuestra fe. Y oramos, Señor, que si hay alguien escuchando en profunda depresión, que deje de martirizarse porque cayó en esa depresión. Tú sabrás, Señor, por qué cayó, pero también tú sabrás cómo va a salir y conquistar ese gigante que se ha puesto frente a él. En el nombre de Jesús nosotros oramos y decimos amén y amén. Amén.